Génesis capítulo 34. Voy a leer los primeros 5 versículos de esta porción bíblica. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de la tierra, se la llevó, se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven, y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios y Padre nuestro, que nos amaste internamente en Cristo, nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte que tú, por medio del Espíritu Santo, la exposición de tu palabra, te acerques a nosotros. Que tu Hijo cumpla su promesa, que donde están 2 o 3 reunidos, allí Él estaría, y que Él en medio de nosotros sea nuestro profeta, maestro. Que la verdad del Señor nos dirija a la piedad, y aquellos que están sin Cristo, que conozcan al Señor como Salvador y Rey de sus almas. En nuestra debilidad, capacítanos. Entendemos que es tu palabra. Y necesitamos de la luz de tu Espíritu y de la ayuda del Espíritu para exponer estas cosas para el bien de tu pueblo. Sabemos que si tú no tocas el corazón, éste estará endurecido y no tendrá oídos para oír. Pero tú, que eres poderoso y misericordioso, da oídos para oír y un corazón para creer y aplicar. Ven pues y haz esto para el bien de tu iglesia y el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a considerar un incidente vergonzoso. En algunos capítulos de la Biblia se habla sobre incidentes vergonzosos e indecentes. El capítulo 34 de Génesis es uno de estos capítulos. Este informa sobre la violación de Dina, hija de Jacob, por Siquem, príncipe y hijo de Hamor, rey de Siquem. Esta violación provocó la matanza de los hijos de Jacob, que mató a muchas personas, arruinó a todas las familias de la ciudad de Siquem. Los hechos narrados
en Génesis capítulo 34 son tan vergonzosos que algunos comentaristas y predicadores lo pasan por alto. Sobre este asunto el comentarista Leopold escribió: bien podemos preguntarnos si cualquier hombre con discernimiento se haya atrevido a exponer un texto de este capítulo. A la luz de esta postura, ¿qué razón válida tenemos nosotros en esta ocasión para considerar y estudiar este capítulo? La respuesta es muy sencilla, se encuentra en la Biblia. Y ya que está en la Biblia, ha de ser útil para nosotros. Pablo dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Observe, toda la Escritura es útil. Proveen el conocimiento necesario para nuestra salvación, edificación y santificación. Proveen todo el conocimiento que necesitamos para que nosotros podamos agradar y servir a Dios. En un sentido general, Génesis capítulo 34 es útil porque nos da una información valiosa que no solo aclara algunas cosas sobre la vida de los patriarcas, sino que también nos permite ver cómo Dios, a pesar de la insensatez humana, cumple sus promesas y propósitos para la salvación de su pueblo y la gloria de su nombre. Aquello que parecía una violación y que no tendría implicaciones que fueran más de estas familias, de esta ciudad y de los moradores de aquella región, tenía implicaciones o tiene implicaciones muy importantes aún para nosotros, pues a través de aquel acto inmoral, aquella indecencia, aquella violación y la manera en que los hombres, el príncipe como el padre del príncipe propuso que se arreglara el asunto, ponía en peligro la simiente santa, de la cual vendría Cristo. Oh, pero a pesar de todas aquellas cosas, Dios está en su trono. Y Dios ha de cumplir sus promesas y sus propósitos salvadores. A pesar de la insensatez de Jacob y de Lea, que dejaron de ir a su hija sola, y todas aquellas otras cosas que pasaron, Dios habría de cumplir lo que ha cumplido. Ha guardado esta simiente, o guardó esta simiente, y de esta familia Él trajo al Salvador. La información de la Biblia respecto a los eventos desagradables y aún los pecados del pueblo de Dios también nos enseñan y prueban el origen divino de la Biblia. Boyce declara: los escritores humanos hubieran suprimido estos eventos. La única forma que estos eventos podrían haber llegado a ser incluidos en la Biblia es que el autor de la misma, en última instancia, es Dios. Él habla la verdad. Él habla la verdad independientemente de cómo esto refleje a la gente. Por otra parte, en un sentido particular, Génesis 34 es útil porque nos enseña verdades y lecciones útiles que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, santificación y perseverancia personal y colectiva.
Consideremos en esta mañana algunas de las lecciones del capítulo 34 de Génesis. Consideraremos dos en esta ocasión, según el tiempo nos permita. La primera lección que aprendemos es la siguiente: el hogar no es meramente donde está el corazón, sino donde el Señor está y donde Él quiere que estemos. El hogar no es meramente donde está el corazón, sino donde el Señor está y donde Él quiere que estemos. Esta lección nos lleva de vuelta al final del capítulo 33 del libro de Génesis. Allí vemos que el encuentro con Dios preparó a Jacob para encontrarse con Esaú, su hermano. Después de su encuentro con Dios, Jacob comenzó a desviarse nuevamente del Señor. Lamentablemente, él no permaneció en el alto nivel que alcanzó en Peniel, ni obtuvo todo el poder espiritual que él podía haber adquirido de la comunión que allí tuvo con Dios. Al contrario, pronto comenzó a desviarse del Señor y del camino de la obediencia. Esaú lo invitó a seguirle a Edom, y en lugar de tratar con su hermano con integridad, su tendencia a oír la voz de sus pensamientos, a seguir los dictados y deseos y temores de su corazón, debilitaron su fe. Jacob volvió a depender de su propio entendimiento y a seguir los caminos de su corazón. No cumplió con su hermano. Su desvío espiritual se ve en que engañó nuevamente a su hermano. Le dijo que lo seguiría, pero tomó otro camino. En vez de seguir a Betel para cumplir sus votos al Señor y morar donde Dios quería que Jacob hiciera su morada y edificara un altar, se fue ¿a dónde? A vivir a Sucot. Allí edificó una casa. Es decir, ya no quiero ser más nómada, yo quiero establecerme y quiero estar tranquilo, quiero disfrutar de mi hogar. Allí este hombre edificó una casa y se dedicó a multiplicar sus riquezas. Luego de vivir allí por varios años, se mudó a las afueras de Siquem. El versículo 18 del capítulo 33 dice que llegó sin novedad a la ciudad de Siquem. Probablemente justificó lo que había hecho diciendo: aquí es donde debo de morar. Fíjate, llegué aquí sin contratiempos. La providencia me favorece. Me ha enriquecido y ahora sin novedad he llegado a las afueras de la ciudad de Siquem. Pero Jacob había interpretado incorrectamente la obra providencial de Dios, porque este no era el lugar en el que Jacob debía morar. Su lugar no estaba en Siquem, estaba en Betel. Dios no quería que Jacob habitara en Siquem. Y después de lo ocurrido, cuando estaba en dificultades, no sabía qué hacer, Dios le habló y ¿qué le dijo? Recoge tus maletas, recoge a tus mujeres y recoge a tus hijos y vete a Betel. Y allí levanta un altar al Señor. Dios quería a Jacob en Betel para que cumpliera los votos que había hecho al Señor. Sin embargo, el corazón de Jacob no estaba en Betel, estaba en Siquem.
y él siguió el deseo de su corazón. La ciudad de Siquem le ofrecía fuentes de comercio, otras fuentes de comercio, ganancias, le ofrecía cultura y comercio. Un comentarista de la Biblia dice, si hubiéramos estado presentes para preguntar a Jacob por qué optó en ubicarse en Sucot en lugar de Betel, él habría tenido buenas razones para hacerlo. Él habría dicho, en primer lugar, no quiero estar cerca de Saúl, pues aunque me recibió de una manera favorable, este hombre, aunque es mi hermano, es impulsivo y no estoy seguro de sus intenciones. Además, debo pensar en las necesidades de mis ovejas, de mis cabras y de mi ganado. Ellos necesitan buenos pastos y no hay mejor pasto en toda esta región que en los campos, sea alrededor o en Sucot o mejor todavía, Siquem. Si hubiéramos puesto un poco más de presión, tal vez Jacob hubiera admitido que él y su familia estaban cansados de vivir como nómadas. Edificó casa en un lugar, es decir, este hombre estaba para echar raíces. Ya era tiempo de establecerse en un lugar que estuviera cerca de la civilización. Esto explica la razón por la que Jacob compró una parcela de campo frente a Siquem, capítulo 33, versículo 19. Aquí por fin pensó él que su peregrinaje había terminado, había regresado a Canaán. Había encontrado el lugar donde podía hacer su propio nido del que nunca se movería. Cuán equivocado estaba aquel hombre. No tomó en cuenta que su padre Isaac nunca moró en aquella región. Y aunque su abuelo Abraham pasó por Siquem, su estadía allí fue breve. Pronto se fue de aquel lugar, porque allí moraba el cananeo. Génesis 12, versículo 6. No era el lugar para Abraham vivir. Abraham se fue y habitó ¿dónde? En Betel. Estas cosas que Jacob conocía, su experiencia en Betel y los votos que hizo en aquel lugar eran razones poderosas para que Jacob no se estableciera en Siquem y continuara su camino a Betel, que no estaba muy lejos de allí. Era allí donde Dios, es decir, Betel, quería que Jacob hiciera su morada. Sin embargo, Jacob habitó al frente de Siquem. Los alrededores de Siquem proveían buenos pastos para su ganado. Era un lugar excepcional para vivir y criar una familia. Allí Jacob estaba cerca de una comunidad que proveía vastas oportunidades para hacer negocios y crear un gran capital. En Siquem abundaba la diversión, los deportes, se realizaban muchas actividades sociales. Él tenía hijos. Dina quiso ver y participar de estas cosas, versículo 1. Quería ver cómo las chicas de su edad vestían, se divertían, salían, socializaban. Quería ser parte del clan. Por otra parte, los pastos alrededor de Siquem se convirtieron en una gran tentación para Jacob. No podía ver otra cosa. Pasó por alto el peligro que esta región representaba y cómo su estadía allí a la larga podía afectar espiritualmente la vida de su hogar y aún su propio testimonio. No tomó en cuenta la voluntad de Dios. Aunque este hombre no se mudó a la ciudad, vivió cerca de la misma. Hizo lo que muchos cristianos hacen. Se acercan lo más cerca del mundo que pueden. Piensan que no sufrirán daño.
Piensan que ellos tienen fuerzas y que ellos no serán afectados ni engañados por la mundanalidad ni las influencias de aquellos que no temen a Dios. Bueno, no fuimos a la ciudad, no vivimos allí, sí, pero estamos frente de ella. Y así es que los cristianos muchas veces se conducen. Van hasta donde más puedan llegar. En vez de apartarse lo más lejos que puedan, no, se acercan lo más cerca que puedan. Su corazón no es tensión, está siendo influido por el mundo, por las cosas del mundo. Jacob no tuvo en cuenta el peligro que corría su familia. Jacob olvidó su llamado de ser un extranjero y un peregrino. Podemos como cristianos involucrarnos en hacer dinero, edificar casas hermosas o cómodas y disfrutar de los beneficios de esta vida. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado de no perder de vista algo importante que muchos pierden de vista, y es esto: que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. La breve estadía de Abraham en Siquem sonaba una nota de advertencia, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Jacob debería haber comprendido mejor el peligro al que se exponía y al que él exponía a su familia antes de mudarse a las afueras de la ciudad. Los padres, añade Philip Evanson, tienen la gran responsabilidad de considerar el bienestar espiritual y moral de sus hijos cuando piensan mudarse. James Montgomery añade: Jacob estaba muy equivocado. Pensó, como muchos a menudo lo hacen en nuestros días, que el hogar es donde está el corazón. Pero esta no es la manera en que un cristiano escoge su hogar. Esto se debe a que no podemos confiar en nuestros corazones. Jeremías 17, versículo 9 declara: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Para el cristiano, su hogar nunca es meramente donde está su corazón. Su hogar es donde está el Señor. Si el Señor no controla cuando nos movemos y donde nos establecemos, seremos personas espiritualmente errantes aun cuando estemos muy arraigados a nuestras posesiones. El cristiano debe recordar que su hogar no es meramente donde está su corazón, sino donde está el Señor. Y aclaro que el Señor está donde Él quiere que tú y yo estemos. Mi hogar o tu hogar es donde Dios quiere que tú y yo habitemos. Ese es nuestro hogar. Y muchos se olvidan de esto. No miran que están en una buena iglesia, recibiendo enseñanzas bíblicas, pastores fieles, sino que miran que allá en la Florida no van a tener que lidiar con la nieve, ni con el frío. No van a tener que preocuparse de salir con abrigos. Yo tengo noticias para ellos: van a tener que preocuparse de las tormentas y los huracanes, pero ellos no están pensando en eso, ellos están pensando en el sol. No están pensando en que no han buscado una iglesia bíblica en la cual a la que ellos puedan asistir. No, su mente es la playa, su mente es el viento, su mente es el sol, su mente es esto, aquello y lo otro. Hacen de ese lugar un paraíso. Mi amigo, si Dios no está ahí, no es un paraíso, por más bonito, agradable que sea. El lugar donde yo debo de estar es el lugar donde está Dios. Y Dios está donde Él quiere que yo esté.
Dios no estaba en Sucot. Dios no estaba en Siquén. Dios estaba en Betel. Ay, pastor, usted ha dicho algo incorrecto, porque Dios está en todas partes. Es verdad, Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta de la misma manera en todas las partes del mundo. Hay lugar donde Dios ha de manifestarse. Hay lugar donde Dios quiere manifestarse en tu vida de una manera particular. Es allí donde tú debes estar. Y si no lo haces, sufrirás la consecuencia que sufrió Jacob. Oh, hermanos, todos debemos pensar en este asunto. ¿Usted cree que a mí no me gusta? No, yo no soy playero, eso sí es verdad, yo no soy playero. Pero a uno le gustaría más sol y eso de estar con el frío y huir un poco de estos impuestos del estado de New Jersey y de los seguros aquí que están más costosos que en otras partes. Y óyeme, en otros lugares usted no tiene que pagar tanto. No le voy a decir más porque se me van. Pastor, pero es costoso vivir aquí. Yo lo sé, tú no me lo tienes que explicar. Me duele el bolsillo. Pero es donde Dios quiere que yo esté. Ahí entonces quiero estar yo. Hermano Portillo me dice, véngase para acá, pastor, cuando se retire y vamos a estar todos juntos. Es una buena invitación de un amigo que me ama. Pero eso no es mi lugar, porque Dios no me llamó a aquel lugar, Dios me llamó a este lugar. Ay, cuando yo miro a otros pastores viviendo en otros lugares, uno dice, qué bien lo tienen. Pero es donde Dios quiere que yo esté. Es donde Él quiere que yo muera, no donde yo quiero morir. Jacob se olvidó de esta verdad, lo pasó por alto y lo pagó con creces. Se equivocó. Su equivocación fue muy costosa. Produjo tristeza, dolor, confusión, un ambiente malo en su hogar. Expuso su hogar a las influencias y seducciones del mundo. Impidió el progreso espiritual de su hogar. Afectó su testimonio. Llevó a otros a pensar mal de Dios y de la verdadera religión. El descanso que disfrutó no duró. No duró porque Dios no estaba en Sucot ni en Siquén para este hombre. En el sentido, entiéndase, de bendecirlo espiritualmente para que creciera y él fuera de gran bendición. No, Jacob no pudo servir al Señor en aquella región, tuvo que salir corriendo. Génesis capítulo 34, versículo 30. James Montgomery hace unas preguntas pertinentes que debemos considerar. ¿Por qué eliges vivir donde vives? ¿Es porque el vecindario parece atractivo? ¿Es porque deseas la clase correcta de personas como tus vecinos y como amigos de tus hijos? Estas son ambiciones nobles. Pero pienso que Jacob también pensó de la misma manera. Entonces aprende que no tienes la sabiduría para decidir tales cosas. Añado, esta sabiduría procede del cielo. Aprende que los asuntos espirituales son más importantes que las cosas pasajeras y temporales de este mundo. ¿A qué te van a llegar? ¿A qué te van a llevar? No. La Biblia nos dice que atesoremos que un tesoro en los cielos. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Deberías preguntarte, ¿puedo llegar a una buena iglesia donde yo vivo? Y sobre todo deberías preguntar, ¿es aquí donde el Señor quiere que yo esté? ¿Es aquí donde yo le puedo servir mejor? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es lo que dice mi corazón, sino la palabra de Dios.
medio de la confusión y la crisis que produjo el desvío espiritual y la insensatez de Jacob, Dios en gracia volvió a hablar a Jacob y le dijo, levántate, sube a Betel, habita allí y haz un altar a Dios. Allí donde Dios quiere que tú estés, allí es que tú debes levantar un altar al Señor. Allí ese altar será del agrado de Dios. ¿Dónde debes ir? ¿Será un lugar donde pueda realmente honrar a Dios? ¿Un lugar que realmente contribuirá para mi crecimiento espiritual y el de mi familia? ¿Hay una iglesia bíblica en ese lugar donde se predica el Evangelio, donde se exalta al Señor Jesucristo? ¿Son los pastores de esa iglesia fieles al alma de los hombres? ¿Aplican ellos las escrituras con fidelidad a la conciencia, al corazón, a la vida de las personas a quienes Dios les ha llamado a ministrar y lo hacen según el propósito de Dios y la voluntad de Dios revelada en su palabra? Los pastores se equivocan, es verdad. Y debemos ser cuidadosos de los falsos maestros, es verdad. Y no debemos ser ingenuos tampoco. Pero a la misma vez, queridos hermanos, un ministerio fiel, un ministerio bíblico, un ministerio donde Dios es honrado, donde las personas van a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, de tal manera que reflejen la hermosura de Cristo, su carácter y esos atributos morales del Señor. Es un ministerio donde los ministros, aunque duela, aunque pique, serán fieles al alma de los hombres. Su preocupación no va a ser por cuántos tienen la iglesia, cuánta influencia puede ejercer sobre las multitudes, sino que aquellos que se encuentran bajo su pastoreo bíblico sean formados a la imagen de Cristo. Y eso le va a costar al ministro y le va a costar a la persona que se siente bajo ese ministerio. ¿A dónde vas a ir? Donde te llenes la cabeza de muchos datos, intelectual y teológicamente puedas hablar de las doctrinas de la gracia, lo que se ha hecho muy famoso en estos días. ¿O vas a ir a un lugar donde los ministros van a ser fieles a tu alma? Te va a picar. ¿Pero tú no crees que a mí me pica cuando el pastor Martín está predicando? Y de momento el Espíritu Santo viene y ¡oh! Bueno, yo no te lo voy a decir que eso está pasando, pero eso está pasando. Porque yo soy una oveja también. Oh, queridos hermanos, ¿es el sitio que tú buscas donde se predica la palabra? Para que Cristo sea formado en ti, para que tú le reflejes realmente en tu carácter, en tus relaciones, en tu trabajo y en otras cosas. Donde te dicen lo que tú no quieres oír, pero es necesario que tú lo escuches. Cuando tú vas a elegir una escuela para tu hijo, ¿qué clase de escuela tú buscas? Oh, pastor, yo quiero una buena escuela. Yo quiero la mejor de las mejores escuelas, porque mire, eso va a abrir puertas. Así es que mire, yo quiero mandar a mi hijo a Harvard University, yo quiero mandar a Yale, yo quiero mandar a Princeton, Stevens, esto, aquello, lo otro. Muy bien, está bien. Pero realmente ha de ser para el bien espiritual de tu hijo, o lo va a exponer a cosas e influencias que van a afectar radicalmente y profundamente su relación con Dios. Hermanos, mejor entonces es mandar a tu hijo a una escuela desconocida y pagarle el carro ese o la carreta esa, o como usted el coche ese, que venga, vaya y venga a la escuela. Se gradúa tal vez
no con los títulos de un lugar prestigioso. Y ahora no estoy diciendo que no vayan a un lugar prestigioso. Óigame, sígame la argumentación. El punto es, lo principal, el cuidar el alma de mis hijos. Están esas escuelas, están esas universidades. Centros de prostitución, abominación. ¿Para qué usted quiere mandar a su hija y a su hijo a aquel lugar? A que se queden allí y tengan relaciones con aquellas personas que no. Puede ser que en el caso particular de tu hijo tengas que hacerlo y puedas hacerlo delante de Dios, porque todas las cosas caen en su lugar y esto de ninguna manera va a afectar, pero la mayoría de nuestros hijos no califican. Necesitan ir y venir a nuestra casa. ¿Y qué de nuestro trabajo? ¿Qué trabajo vamos a buscar? Un trabajo que no me tiente. Es decir, que no sea una tentación. ¿Para qué? Para que yo ponga al Señor en el segundo, tercero y cuarto lugar. Dios tiene que ser primero en mi hogar y en mi corazón y en mi vida. Y eso no se puede negociar, no importa lo que sea. Se dan cuenta de una cosa, en el capítulo 34, si ustedes lo leen, no van a encontrar el nombre de Dios. Y eso refleja lo que estaba pasando allí. Que aunque había un consciente de Dios y había cierta adoración a Dios, Dios no estaba presente en el momento de tomar las decisiones más importantes de la vida. Yo quiero ir a Sucot, yo quiero ir a Siquem, y allí voy, no importa lo que pase. Y allí se fue. Y le violaron su hija. Y después sus hijos, imitando el ejemplo de su padre, engañaron a los habitantes de Siquem. Leví y Simeón mataron a los hombres de aquella ciudad. ¡Qué cosa escandalosa! ¡Qué cosa atroz! ¡Qué testimonio! Con razón, Jacob dijo. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. A veces es difícil tener que predicar ciertas verdades, porque a veces las personas piensan que los pastores tienen algo personal contra ellos y los dicen porque quieren agarrarles y darles palos desde el púlpito. No, este era el capítulo que a mí me tocaba exponer en esta iglesia hoy. Y yo no voy a permitir que nadie controle mi conciencia y lo que Dios quiere que yo diga, porque se va a ofender. Este es el texto de Dios para nosotros. Y esto tiene implicaciones no para una persona aquí, una persona allá, para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que aplicarnos la palabra de Dios cuando vamos a tomar decisiones. ¿Está allí Dios con nosotros? ¿Está su palabra delante de nosotros? ¿O estamos solamente siguiendo los deseos de nuestro corazón? Necio es aquel que sigue el consejo de su corazón. Oh, hermanos, cuántas estupideces hemos cometido por seguir los deseos. Y lo tengo que confesar de mi propio corazón. No podemos seguir así. La palabra de Dios enseña para reprendernos, corregirnos, instruirnos, para no dejarnos en esa situación, sino para llevarnos a otro nivel de espiritualidad y madurez y crecimiento cristiano, para que vivamos de tal manera que
agrademos a Cristo el Salvador y mostremos el poder de su gracia salvadora en nuestras vidas, de tal manera que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. La primera lección de Génesis 34, el hogar no es meramente donde está el corazón, sino donde el Señor está y donde Él quiere que estemos. La segunda lección del capítulo 34 de Génesis que debemos aprender es que nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada, no la clase de supervisión que ellos quieren, no la clase de supervisión que los amiguitos le dicen a ellos que ellos deben de tener. No, nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada que Jacob no le dio a su hija. Y salió Dina, la hija de Lea, a visitar, literalmente a ver a las hijas de la tierra. Acerca del encuentro entre Jacob y los habitantes de Canaán, alguien correctamente dijo, este encuentro ilustra el tipo de dificultades que asedia a los intentos de convivir amistosamente entre pueblos cuyos estándares de conducta eran distintos de los que tenía la familia de Abraham. Los jóvenes eran especialmente vulnerables. Debido a las dificultades y peligros que esta convivencia representa, es la responsabilidad de los padres de proteger a sus hijos de las malas compañías, de las malas influencias del mundo, de situaciones que podrían llevarles a ser o a verse enredados en cosas en las que no deben encontrarse o estar. Es tu responsabilidad, hombre de Dios, proteger y guardar a tus hijos, supervisarlos correctamente. No, pero es que están en la iglesia bautista de North Bergen y se están asociando con los jóvenes de allí. Hermanos, en nuestras casas, no todas las mismas casas están al mismo nivel de entendimiento y de santificación. Puede haber sitio o situación donde un padre está tratando cosas con un hijo que no entiende, que es necio, que se cree muy astuto, pero es un necio. Y usted pensando que porque están con los hijos de la iglesia bautista, que esto, que lo otro, miren, muchos se han equivocado, han cometido ese error. Y de momento tiene una influencia su hijo que antes no tenía. Y ahora usted lo ve a su hijo deseando cosas que antes no deseaba, buscando cosas que antes no buscaba, sintiendo la necesidad de aquello que antes no necesitaba. Y realmente no lo necesita, pero la influencia y una supervisión incorrecta ahora controla, ahora se da, o el resultado de esto es que ese hijo ahora está buscando lo que no debe de buscar. Estaba tranquilo y ahora se lo despertaron. Hermanos, nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada y constante. Lea y Jacob descuidaron su responsabilidad permitiendo que su hija saliera a visitar o a ver las hijas de la tierra. Dina era una joven de 15 o 16 años de edad. El texto dice salió a ver. El hebreo sugiere que este fue un solo incidente, no era una cosa que Dina hacía regularmente. Algunas de nuestras muchachas pueden decir, bueno, pero esta es la primera vez que yo voy, tú no puedes pensar que esto, aquello y lo otro, ay, pero tú tienes que confiarme, ¿cuál es tu problema? Tú sabes esto, aquello y lo otro. Y así insisten, y los padres en su ingenuidad e irresponsabilidad sueltan cuando no pueden ni deben soltar. Una sola vez fue suficiente para que aquella joven se encontrara haciendo lo que ella nunca pensó que habría de hacer.
Su aparente curiosidad inocente y su ingenuidad acabó en un desastre de proporciones mayores. En lugar de ver a las hijas de la tierra, Dina fue vista por uno de los hombres de la tierra. Al verla, el hijo del rey, ¿qué dice la Biblia? Se lo llevó. Este era un don Juan. Un don Juan y sabía hablar. Sabía conquistar a las muchachas. Él sabía cómo usar la ternura. Este hombre estaba graduado. Es uno de esos hombres que se creen que pueden hacer lo que quieren hacer porque son príncipes y salirse con la suya. Probablemente se aprovechó de la ingenuidad de Dina. La cautivó con la suavidad de sus palabras, su trato tierno, su astucia y galantería. Y esto a las muchachas, ellas no lo dirán, pero les fascina. Sutilmente la llevó a bajar la guardia. Segura de sí misma, en un ambiente relajado y cariñoso, se acostó con ella y la violó. Cuando Dina salió de su hogar, no tenía la intención de acostarse con aquel hombre. Ella solo pensaba en conocer la clase de vida que vivían las jóvenes de Siquem. Mami, déjame ir, si eso yo solamente lo que quiero ver, y tú sabes que... Cuando salió a visitar a las hijas de la tierra, se sintió segura de sí misma. Ay, jovencita, ustedes de 15, 16 años que están empezando a vivir, que tienen cierto conocimiento, no estén tan seguras de sí mismas. No estén tan seguras de que ustedes no pueden caer donde cayó Dina. Sí, pues sí, te lo voy a decir. Si no te lo han dicho en tu casa, en tu corazón tú tienes un potencial de corrupción que te puede llevar a hacer lo que Dina hizo y peor. Pastor, ¿cómo usted se atreve a hablar así de mi hija? Pues no soy yo, es la Biblia. Es del corazón que salen estas cosas. Su padre, Jacob, y su madre Lea, no tenían que preocuparse. No tenían que acompañarla. Porque ella sabía lo que hacía. Además, ellos debían confiar en ella. ¿No es ese el argumento? Matthew Henry dice, su pretensión era ver a las hijas de la tierra, ver cómo vestían, cómo bailaban, en qué estaba de moda entre ellas. Fue a ver a las hijas del país, pero eso no era todo, sino que también fue a ser vista. Fue a ver a las hijas del país, pero puede que con pensamientos de los hijos del país también. Me temo que fue a relacionarse con aquellos cananeos y aprender de su conducta. Dice Matthew Henry, adviértase, el orgullo y la vanidad de los jóvenes lo hacen caer en muchos lazos. Yo estoy seguro que si Dina estuviera segura de que aquella visita iba a quebrantar el corazón de su padre y de su madre, iba a traer la muerte de aquellos hombres en la ciudad de Siquem. Esa muchacha, si estaba en sus cabales, nunca hubiera querido ir a Siquem. Y que iba a ser deshonrada. Jóvenes, hay cosas que nosotros conocemos que ustedes no conocen. Hay cosas que la experiencia lamentablemente nos ha enseñado que ustedes no conocen. Nosotros damos gracias a Dios porque la mayoría de nuestros jóvenes son jóvenes sanos. Se les ven sus rostros. Damos gracias a Dios por nuestros jóvenes. Pero jóvenes sanos, por más sano que seas, tú tienes un corazón corrupto
que si la ocasión se presenta, y aún sin tú haberlo planificado, una cosa puede llevar a la otra y de momento encontrarte en una situación que tú no esperabas ni puedes detener porque te has entregado a la pasión de tu carne. Se encendió. Siquem, dice Matthew Henry, príncipe de aquella tierra, no más que un esclavo de su concupiscencia, la tomó, yació con ella, parecía no tanto por la fuerza como por sorpresa. Adviértase, los grandes hombres piensan que pueden hacer cualquier cosa y que hay más pernicioso que la juventud ineducada y descontrolada. Véase que llegó a ser el recorrido de Dina. Las mujeres jóvenes deben aprender a ser castas, cuidadosas de su hogar. Tito 2:5. Estas cualidades son puestas a un lado de la otra, pues quienes no son cuidadosas de su casa exponen su castidad. Dina salió afuera a mirar alrededor, pero si hubiera mirado a su alrededor como debía, no habría caído en este lazo. Adviértase, el comienzo del pecado es como el paso del agua. ¡Qué gran bosque enciende un pequeño fuego! Deberíamos, por tanto, tener cuidado de evitar todas las ocasiones de pecado y acercamiento al mismo. Jacob, el padre, en todo esto llevó la mayor culpa de lo que sucedió a su hija. Génesis 34 muestra en varias cosas que Jacob no le dio el liderazgo espiritual y responsable que él debía a su hogar, a su familia. Se equivocó cuando se quedó a vivir en Sucot y luego en los alrededores de Siquem. Se equivocó al no ir y vivir donde Dios lo mandó. Expuso a su familia a malas influencias. Aunque Jacob levantó altar al Señor en Siquem, su conducta inconsecuente fue un mal ejemplo a sus hijos. Ellos prontamente aprendieron a imitar la astucia de su padre. Y así como su padre engañó a Labán y luego a su hermano, después de venir de Padán Aram, allí lo vemos a los hijos aprendiendo las mañas de su padre, engañando a los habitantes de Siquem. Jacob y Lea cedieron a los deseos ingenuos y tal vez inocentes de su hija. No debían haberle enviado a Siquem sin una supervisión adecuada. En el caso de Jacob, probablemente esto se debe al deterioro de su propio corazón. Cuando tú no estás en el lugar que Dios quiere que estés, Dios te quita el discernimiento que tienes. Lo pierdes. Probablemente esto se debe a la insistencia de su hija. Mami, déjame ir. Papi, déjame ir. Pero que yo no voy a hacer. Pero papi, tú conoces, mira esto, mira lo otro. Porque ustedes están pensando de mí, si ustedes me han visto esto, aquello y lo otro. Ustedes han visto que toda mi vida yo me he guardado esto, aquello y lo otro. Y así los padres sueltan, ceden. Bueno, mi hijo es un muchachito sano. Y lo es. Y ella es una muchachita sana. Y los dos vienen de un hogar sano, cristiano. Si tú piensas así, cuán grande es tu ingenuidad. Por más sanos y santos que sean, todavía, si son creyentes, tienen un remanente de corrupción. Tienen dones sexuales que Dios les ha dado, están ahí. Son cosas buenas. ¿Mm? 'Pero no tienen experiencia.
no saben lo que es cuando la pasión se enciende y el placer invita. Y en un momento de un cariño, en un momento tal vez de un abrazo, una cosa lleva a la otra y se despiertan cosas que solo deben de despertarse en el seno matrimonial. Hombres jóvenes, no comiencen algo que ustedes no pueden terminar, ni deben terminar. Pastor, usted está diciendo, yo tengo jóvenes aquí. Estas muchachas son bonitas, hermosas y todo lo demás. Y estos varones, son fuertes, con su vigor, y las hormonas están corriendo. Ya pasaron de ese periodo de tiempo donde no quiero estar con los muchachos, quiero estar con las chicas. Ahora no, ahora se gustan. Padres, cuiden a sus hijos. Den protección y supervisión adecuada a sus hijos. Jacob no dio un liderazgo que debía dar en su hogar. Cuando se enteró, cerró su boca, esperó a sus hijos. Sus hijos llegaron y él les dio el mando. Ellos trataron con el padre de Siquem. Y él callado. ¿Dónde está su liderazgo? Hermanos, en un hogar donde la cabeza no toma su liderazgo fiel, amoroso, sabio, tierno y bíblico, y deja su liderazgo en manos de sus hijos o de su mujer, ese hogar, tarde o temprano, conocerá las consecuencias de él no haber seguido la voluntad de Dios para él en su hogar. Y cuando Dios les llame a dar cuenta de su presencia, el primero que va a llamar no es a tu esposa ni a tus hijos, es a ti. Es a ti. Adán, ¿dónde estás? Es a mí. Cabezas de hogar, ustedes tienen la responsabilidad solemne de instruir a sus hijos en el temor de Dios. El libro de Proverbios es un libro que ustedes deben beberse, conocerlo y aplicarlo y enseñarlo a sus hijos y decirles, hija o hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Hijo mío, aléjate de la mujer extraña. Hijo mío, esto, aquello y lo otro. Padres, miembros de esta iglesia, es la responsabilidad solemne de ustedes de guardar la virginidad de sus hijas. Al decir esto, yo no les estoy llamando ahora de la noche a la mañana, está el sospechoso. Se aparece un muchacho y mire, aléjate, Satanás. No se puede decir en un sermón todas las cosas, hermanos. Hay que estudiar. Génesis 34 nos enseña que el hogar no es meramente donde está el corazón, sino donde el Señor está y donde Él quiere que estemos. Nuestros hijos necesitan desesperadamente, en esta sociedad, desesperadamente, una supervisión adecuada. Hija, hijo, ve a tu casa y dile a tu padre y a tu madre, gracias por amarme. Gracias por cuidarme.
Gracias por tus oraciones. Yo voy a orar a Dios que me dé un corazón entendido para aprender lo que ahora no puedo entender y no puedo ver. Y si alguno de ustedes, hijos nuestros, son culpables de un pecado de inmoralidad, no piensen que ya su mundo se acabó. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y por ahí sigue. Heredarán el reino de Dios. Ah, pero la Biblia no termina ahí. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo hay limpieza para el pecado. De manera que si tú te has involucrado en alguna de estas suciedad, indecencia, inmoralidad, fornicación, etcétera, para ti hay esperanza, hay limpieza en Cristo, hay perdón. Así lo fue para el hijo pródigo después de gastar su herencia con rameras. Dice la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, lo encontró, y allí el padre lo recibió con compasión. Eso representa a Dios. Dios en Cristo recibe pecadores arrepentidos. Es decir, nos perdona de nuestros pecados y nos hace puros, para que andemos con una buena conciencia. Y tú, hija mía, o tú, hijo mío, cuando te cases en el temor de Dios, puedas ir a tu matrimonio con una limpia conciencia lavada en la sangre de Cristo y formar un hogar que honra a Cristo, un hogar estable donde puedas criar a tus hijos en el temor de Dios. Sí, la sangre de Cristo, poderosa para salvar, poderosa para transformar, poderosa para levantar un hogar cristiano. Cree en Cristo.